Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la segunda semana de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo desde 1b hasta 6. En aquel tiempo, el Señor Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos que lo oían se preguntaban sorprendidos, ¿de dónde éste saca esto? ¿Quién le ha dado a éste esa sabiduría y esos milagros realizados por su propio poder? ¿Acaso no se trata del artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José, Judas y Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y estaban desconcertados a causa de él. Jesús entonces les dijo, solo en su pueblo, entre sus parientes y su familia, es deshonrado un profeta, y no pudo hacer ahí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. El texto es dramático y actual al mismo tiempo. A nivel histórico, el evangelista Marco está siguiendo el itinerario del comienzo del ministerio público del Señor Jesús. Después de haber recibido el bautismo en el río Jordán por mano de Juan el Bautista y haberse retirado por 40 días en el desierto, después de haber ganado las tentaciones, Jesús había vuelto a Galilea, empezando por Cafarnaún, la ciudad donde se había trasladado a vivir. Y ahí había empezado su ministerio de revelación de la buena noticia del reino de Dios. Una revelación que, como dice la Constitución del Concilio Vaticano II, se da en palabras y obras. Después de un tiempo, cuando Jesús ya tiene algunos discípulos con él, vuelve a su pueblo, a Nazaret, evidentemente para visitar la familia, para encontrar a los amigos y, según su costumbre, el sábado, como todo buen hebreo, va a la sinagoga, la misma donde había ido ya desde pequeño, donde había aprendido a leer, a cantar los salmos, a escuchar la palabra de Dios, y ahí, precisamente como nos dice también el texto paralelo del evangelista Lucas, le entregan el rótulo del profeta Isaías. Marco no va tan en el detalle, pero podemos comparar para tener una información más completa. Le entregan el texto del profeta Isaías que Jesús lee y cómo funcionaba, uno a turno hacía la lectura y también comentaba el texto de la palabra de Dios, en este caso del profeta Isaías. Estamos en una sinagoga, no en el templo de Jerusalén. En las sinagogas no hay sacerdotes, así que a turno prácticamente hacen lo que nosotros diríamos la liturgia de la palabra, escuchar la palabra y comentarla. Bueno, Jesús comenta el texto del profeta, lo aplica a sí mismo, revelándose como el Mesías, y aquí viene el punto que el evangelista Marcos subraya de manera especial. Se podría decir que el evangelista Lucas se enfoca más la atención sobre el contenido de la palabra de Jesús, en cambio Marcos lo enfoca sobre la reacción de los suyos, de la gente de su pueblo. Se desconciertan de él, se escandalizan al final. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Jesús
está hablando con una sabiduría afuera del común. Y saben perfectamente que hasta hace poco Jesús había trabajado en el pueblo como artesano, como carpintero. No había ido a estudiar en una escuela, por ejemplo, de los fariseos, de los letrados, de esta gente que daban clase en Jerusalén. Y a pesar de todo, Jesús enseña de manera aún mejor que esta gente. Bueno, su reacción, en vez que entusiasmarse y tener fe en él, es una reacción de desconcierto. Y la piedra de estorbo por la cual se extrañan y no logran creer en él es precisamente porque creen de conocerlo, piensan de conocerlo, dicen, pero ¿cómo? Ha crecido aquí, todos los conocemos, sus hermanos, sus hermanas, es el hijo de María. La presunción de conocer al Señor Jesús. Esto es realmente el tema sobre el cual el evangelista quiere llamar nuestra atención, el peligro de siempre, de toda época, un peligro también actual, cuando una persona, sobre todo después de muchos años que es cristiano, gente que ya tenemos nuestra edad, después que hemos siempre vivido dentro de la iglesia, crecido como parte de una comunidad cristiana, caemos en la tentación de pensar que precisamente por esa razón ya conocemos al Señor Jesús. Bueno, es el momento más dramático. ¿Por qué? Porque significa que estamos confundiendo la imagen de Él que poco a poco nos hemos hecho con su verdadera persona. Eso pasa también en la vida real. ¿Cuántas veces caemos en el prejuicio de conocer una persona y confundimos la idea que tenemos de esta persona con lo que realmente es la persona? A veces la persona ha cambiado, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción que ya la conocemos y eso no nos permite llegar a un verdadero conocimiento de la gente. Eso vale también por el Señor Jesús. Aquí incluso se añade una parte de envidia porque dicen, este hombre ha hecho milagros, así había ya llegado la fama en otros lugares, en Cafarnaún, evidentemente exigían que lo hicieran también ahí. Había lo que en Italia llamamos campanilismo, que es una forma de celos entre un pueblo y el otro, y al final Jesús tiene que comentar de manera muy dolorosa que un verdadero profeta no es deshonrado sino en su propio pueblo, entre su gente y su familia. También a mí me llama muchísimo la atención la nota del evangelista que dice que precisamente por la falta de fe de esta gente, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Es cierto que también añade que algunos pocos enfermos ha podido sanarlos, y ya no es poco. Como decir que para Jesús sanar cosas menores era la norma, pero dice que auténticos prodigios, milagros no pudo. ¿Esto qué significa? Significa que el milagro, la intervención de Dios que sana, no es algo automático que depende solamente por parte de Dios o por la voluntad de Dios. Siempre, como perfectamente se entiende a lo largo de los evangelios, fundamental es la relación que nace entre Dios, representado por Jesús, y la gente que encuentra una relación de confianza, de abertura, lo que precisamente llamamos fe. Normalmente Jesús dice que a una persona después de haberla sanada, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. En Nazaret, esta forma de rechazo
provocado por la presunción de conocerlo, tuvo también como consecuencia dramática el hecho que Jesús no pudo hacer ningún milagro. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y precisamente para no caer en esta trampa, siempre y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, tratamos de encontrar un poco de tiempo para leer el Evangelio, leerlo y volver a leerlo, meditarlo, estudiarlo en la comunidad cuando tenemos la oportunidad y sobre todo rezarlo, precisamente para entrar siempre más en intimidad con el Señor Jesús y día en día crecer en su conocimiento.